y el plano constructivo de una viga principal de puente grúa de construcción tipo celosía o reticulado, como se le dice a veces, ¿no? Son las dos formas, digamos, habituales de fabricación de vigas principales de puente grúas. No es un trabajo práctico de puente grúa este, no vamos a diseñar un puente grúa, vamos a diseñar solamente la viga principal, ¿está bien? No vamos a hacer ningún cálculo resistivo para el diseño de esa viga principal, sino que a partir de una serie de relaciones geométricas la vamos a dimensionar utilizando un solo dato que va a ser la luz, ¿m? O distancia que existe entre vigas carrileras de una nave donde va a estar montado este puente grúa. En función de esas eh, relaciones geométricas, vamos a determinar todas las dimensiones de la viga, simplemente para poder dibujarla, para poder hacer un plano constructivo. El plano sí se va a tener que comprender bien, se va a tener que ver bien y va a tener que tener todos los detalles de diseños necesarios para que si uno ese plano se lo da a una empresa de calderería, la empresa de calderería la pueda fabricar, pueda materializar completamente esa viga principal. ¿Sí? Bien, pero a pesar de eso nosotros vamos a hacer un comentario sobre el tema de puentes grúas, porque es, como decimos siempre, nuestros trabajos prácticos están diseñados, fueron diseñados en su momento por Jorge, pensando en los tipos de máquinas o componentes quizá más habituales con los cuales nos topemos nosotros el día de mañana a la hora de trabajar con proyectistas, ingenieros mecánicos, ¿no? O ingenieros de diseño, ingenieros que se dedican a diseñar o que se dedican a hacer ingeniería. Eh, Obviamente hay un montón de cosas más, pero en particular estos componentes que vemos a lo largo de todo este trabajo práctico nos permiten eh, digamos, por introducirnos en esos rubros más habituales. Y además vamos a ir aprendiendo un montón de cosas que son aplicables a otros rubros. Por ejemplo, en la parte del trabajo práctico de viga principal de Puente Grúa, y nos vamos a meter vamos a hacer la primera introducción a lo que es el diseño de algo estructural. Y los conceptos que veamos acá, el día de mañana ustedes lo van a poder aplicar a otra cosa estructural que no sea la viga principal de un puente de grúa, ¿está bien? Bueno, vamos a comentar sobre los puentes grúas. Bueno, como dije recién, un tipo de máquina muy habitual en la industria. No hay taller de calderería que no tenga en su parte superior un puente grúa para poder manipular los componentes que fabrican. Y básicamente podemos clasificarlos en tres grandes aplicaciones, ¿no? Una clasificación muy general es esta, ¿no? Puentes grúas para manipuleo de cargas, puentes grúas para atender procesos industriales o puentes grúas de mantenimiento. El puente de grúa para manipuleo de cargas es el más clásico, puente de grúa que sirve para disponer cosas, digamos, sobre la superficie del piso de un taller, de un almacén, por ejemplo, donde yo voy estoqueando cosas, bueno, yo guardo cosas, no sé. Ese es un tipo de puente de grúa particular. Tiene bajos requerimientos de diseño en general. El único requerimiento de diseño importante que tiene es el tema de seguridad, simplemente que esté bien diseñado para que no se rompa, para que la carga no caiga, ¿no? Después tenemos los puentes de grúa de procesos industriales. Esos en particular son los que tienen los requerimientos de diseño más estrictos, más restrictivos. En general son puentes grúas que no son para manipular una carga, digamos, como yo quiero, sino que en general siempre el movimiento que hacen los componentes de izaje están bastante definidos, ¿no? Porque sirven para atender un proceso industrial determinado, ¿no? El puente de grúa, digamos, de procesos industriales por ahí más importante o el que tiene mayor requerimiento es el puente de grúa que se utiliza para atender o para manejar una cuchara de colada en una acería. Ese es el clásico puente de grúa de servicio más severo que existe, digamos, porque es un puente de grúa que atiende a la acería a las 24 horas del día, no para nunca. Está diseñado para levantar una carga que casi siempre está muy próxima a la carga máxima que está indicada en su cartel. Por ejemplo, un puente de grúa que atiende una cuchara de colada
que su cartel dice carga máxima 300 toneladas, por ejemplo, y fue diseñado para esas 300 toneladas, y habitualmente cada vez que levanta algo, levanta 280 toneladas, por ejemplo, 290. Siempre levanta, cada vez que hace una operación de izaje, en esa operación de izaje levanta una carga que es casi la carga que está declarada en su cartel. Es casi la carga de diseño. ¿Mm? En cambio, en un puente de grúa manipulado de cargas, en un almacén donde yo, no sé, almaceno cosas, y bueno, por ahí el puente de grúa dice carga máxima 20 toneladas. Y no siempre levanta las 20 toneladas, esporádicamente las va a levantar esas 20 toneladas, y habitualmente levantará 1 tonelada, 2 toneladas, 5 toneladas. O sea que el ciclo de carga que tiene ese puente de grúa es muy bajo. En cambio, los puentes de grúa de procesos industriales están diseñados para levantar una determinada carga. Entonces siempre levantan una carga próxima a su carga máxima de diseño. Y después están los puentes de grúa de mantenimiento. Cuando uno habla de puentes de grúa de mantenimiento, pensará, bueno, mantenimiento en alguna planta industrial, mantenimiento mecánico de algo, en una papelera. Eh, pero bueno, en realidad si uno quiere pensar en un puente de grúa de mantenimiento, eh, por ahí uno podría decir de servicio severo, no es de servicio severo, ¿no? Pero el clásico puente de grúa de mantenimiento que se diferencia de los otros dos es el puente de grúa de mantenimiento en una central hidráulica, por ejemplo. De hecho, ese puente de grúa es el más grande que hay. Eh, en las centrales hidráulicas, por ejemplo, hay puentes de grúas cuyas capacidades pueden ser de 500 toneladas o 700 toneladas incluso. Y están pensados para levantar todo el rotor de una turbina hidráulica. Eh, Sin embargo, el puente de grúa ese que esté diseñado para 700 toneladas, cada vez que haga un ciclo de carga no va a levantar las 700 toneladas. Esas 700 toneladas las va a levantar una vez cada 5 años, por ejemplo. Cuando uno haga el overhauling de la central hidráulica. Cuando cada tanto uno tenga que sacar todo el rotor de una turbina para cambiarlo o para hacerle un mantenimiento. Eso no pasa siempre, eso pasa una vez cada año. Entonces, se dice que esos puentes grúas, los puentes grúas de las centrales hidráulicas, que son máquinas de mantenimiento, que son muy grandes y que levantan o están diseñados para levantar cargas muy grandes, a su vez son los puentes grúas de categoría o de clase o de clasificación más baja. En cambio, los puentes grúas de procesos industriales son los puentes grúas de clase o clasificación o categoría más alta. Habitualmente, desde el punto de vista de la automatización, del control, de los requerimientos de seguridad, y de, digamos, de la severidad de carga o la severidad de trabajo, los puentes grúas de procesos industriales son más complejos. Habitualmente tienen sistemas de automatización, hacen operaciones de izaje que son automáticas, sin necesidad de que un operario esté controlándolo con una botonera o sentado arriba de una cabina de comando. Entonces, digamos, son bastante más complejos desde el punto de vista de su diseño. Incluso aunque sean de capacidades bajas. Hay puentes grúas para procesos industriales que son complejos en cuanto a su diseño, aunque sean por ahí de capacidades, no sé, de 20 toneladas, 30 toneladas. Y en cambio, el puente de grúa de mantenimiento de una central hidráulica, quizás desde el punto de vista de diseño, es sencillo, es simple. Simplemente es una máquina muy grande, eh, pensado, diseñada para aguantar esa carga tan grande de 700 toneladas, pero es simple desde el punto de vista de diseño. En cambio, los puentes de procesos industriales son más complejos desde el punto de vista de diseño. Como todos como todas las máquinas que nosotros vamos a ir diseñando, todos los componentes que nosotros vayamos diseñando a lo largo de la carrera, siempre van a haber códigos o normas aplicables. Para la parte de reductores de velocidad, lo hemos mencionado algunas veces, el tema de las normas ACMA. En la parte de puentes grúas, los códigos más aplicables son los siguientes. Está CMAA, que significa Crane Manufacturers Association of America. Entre, digamos, las normas que CMAA genera, está la CMAA 70 y CMAA 74. CMA 70 hace referencia a puentes grúas de doble vía principal
ICM A74 hace referencia a normas de puentes grúas con una sola vía principal o tipo monorriel, que se les denomina a veces. Pero bien, estamos de vuelta. Había alguien más que me había pedido para grabar. No me acuerdo quién era. ¿Alguien más para grabar? Se llama Sigo. Bueno. Ahí te voy para grabar, Florencia. Eh, bien. Bueno, seguimos entonces. Les decía, entonces, está CMAA. Esa es la norma que más se utiliza para el diseño de puentes grúas. Después está IST, American Institute of Steel Technology. También es un ente normativo que tiene varias normas aplicables a la parte de siderurgia. Y la norma aplicable a la parte de puentes grúas es IST número 6. FEM, Federación Europea de Mantenimiento, era la designación, es la designación de esas tres letras, FEM. Digamos, después el nombre cambió, quedó la sigla, ¿no? Como por ejemplo con YPF, que es YPF, pero no es más Yacimientos Petrolíferos Fiscales, sino que quedó la letra. Hoy en día se llama Federación, European Federation of Material Handling, ¿no? Y hay varias normas FEM aplicables a puentes grúas. Yo puse una ahí, FEM 9311, que es específicamente para puentes grúas de doble vía principal. Y después hay varias normas DIN también, ¿no? Entre ellas DIN 120, DIN 15020. DIN 120 es una norma vieja de puentes grúas. Después está DIN 15020, que es más moderna, tiene una clasificación, digamos, clasifica los puentes grúas en 7 clases, ¿no? Bueno, fíjense en que IST número 6, esto viene justamente un poco de la mano con lo que pusimos arriba, donde indicamos tres clasificaciones, 3 clases básicas o generales de tipos de puentes grúas. IST número 6 es en realidad una norma de puentes grúas para la industria siderúrgica, ¿está bien? Entonces hay una serie de requerimientos más específicos para ese tipo de puente grúa. Cuando yo diseño un puente grúa para alimentar una colada continua, por ejemplo, bueno, ese puente grúa se debería diseñar de acuerdo a IST número 6, ¿no? Si yo soy el responsable de ingeniería de una siderúrgica y voy a hacer la procura de una máquina para alimentar una colada continua, o procura de una máquina para, por ejemplo, manejar una cuchara de colada, y bueno, en ese caso, a la hora de generar una orden de compra, a la hora de generar una especificación técnica de compra de esa máquina, yo tendría que incluir dentro de los documentos aplicables esta norma, o poner contractualmente que el puente grúa se tiene que diseñar según IST número 6, por ejemplo. ¿Está bien?
Se puede diseñar según CMAA70 también, sin ningún problema, pero IST tiene otros requerimientos que son más específicos para puentes grúas de acería, y técnicamente sería más correcto utilizar ese código como código de diseño para un puente grúa que se va a utilizar en una industria siderúrgica. Bueno, acá yo puse las portadas, digamos, de estas normas. Esta es la más famosa de todas. Todo diseñador de puente grúas conoce bien esta norma. AIST, American Association for Iron and Steel Technology. Esto, si encuentran información vieja, van a encontrar que antes se llamaba AICE. Tenía otras siglas, A, I, S y una E en vez de una T. Esta es la FEM, ¿no? La portada de FEM, la norma europea, digamos, para elementos de izaje, Hoisting Appliances. Y bueno, vamos a hacer un comentario más con respecto a los códigos. ¿Qué especifican todos los códigos de diseño? Esto es algo que ya lo tenemos que tener bien presente porque es muy habitual en nuestra carrera ajustarnos a ciertos códigos de diseño para cada componente que vayamos a diseñar. Salvo que hagamos producto, ¿no? Pero van a ver que en la mayor parte de los casos, cuando uno se dedica al diseño de plantas industriales, cada uno de los componentes de la planta industrial tiene un código aplicable, un código de diseño, una norma que tiene que cumplir a la hora de diseñarlo. Un puente de grúa, un recipiente sometido a presión interna, una bomba, una válvula, una estructura, todos, no sé, cosas de hormigón, de la parte civil, también la normativa que uno tiene que cumplir a la hora de diseñar. Siempre tenemos un marco de referencia para diseñar todo ese tipo de componentes, la parte de cañerías, siempre tenemos condiciones de borde que tenemos que respetar a la hora de diseñar, no podemos hacer lo que queremos a la hora de diseñar estos componentes. ¿Qué especifican habitualmente los códigos? Primero el alcance, ¿a qué aplica? ¿No? Siempre van a tener un párrafo de alcance o en inglés scope, ¿no? Perdón, yo no estoy compartiendo pantalla, me parece, ¿no? ¿O sí? Ah, no, sí, estoy Sí, compartiendo. profe, está compartiendo. Ahí está, se me corrió esta cosita. Scope. Bueno, esto va a indicar exactamente a qué tipo de componente aplica, a qué exactamente aplica esa norma, y lo va a especificar bien claro. Siempre va a haber una clasificación. Por ejemplo, en la parte de puentes grúas, CMAA70 clasifica a los puentes grúas en puente grúa tipo A, B, C, E y F. Clase A, B, C, D, E y F. Siendo la clase A la de menor severidad y la clase F la de mayor severidad. El caso típico es decir que, por ejemplo, un puente grúa de mantenimiento de una central hidráulica, que es una máquina grande y que puede estar diseñada para una capacidad de 700 toneladas, habitualmente no es el puente grúa de mayor severidad. Entonces, ese puente grúa se diseña de acuerdo a la clase A de CMAA70, clase A o clase B puede ser. También están los puentes grúas para atender centrales térmicas, ¿no? El puente grúa de una central térmica habitualmente se diseña con una capacidad máxima para poder levantar el rotor de una turbina de vapor o para poder levantar las turbinas de gas, en el caso de un ciclo combinado. Bueno, esa, esa operación que vaya a hacer ese puente grúa, ¿no? Esa maniobra de levantar el rotor de una turbina de vapor, no se hace todos los días, se hace una vez cada tanto, ¿no? Entonces, también es un puente grúa de categoría baja. La verdad es que ese puente grúa, cuando se usa en la central térmica o en la central hidráulica, es altamente probable que más lo use para levantar cosas muy livianas. Entonces, muy pocas veces durante su ciclo de vida, ese puente grúa va a estar sometido a cargas que sean próximas a la carga máxima para la cual se diseñó. Por eso se dice que son de categoría baja. Entonces, la norma, a la hora de diseñarlo, no le define tantas penalizaciones
como sí podría pasar, por ejemplo, con un puente de grúa de una categoría alta, que sería categoría F, por ejemplo, o clase F, que es el típico puente de grúa de proceso, para atender un proceso industrial, y que va a estar trabajando las 24 horas del día, y que además se diseña para una capacidad máxima, que, o mejor dicho, siempre ese puente de grúa, cada vez que haga una maniobra, una operación de izaje, va a levantar una carga que va a estar muy próxima a la capacidad máxima para la cual se diseñó. ¿Está bien? Entonces de ahí sale el tema de la clasificación. Bueno, otra cosa que van a especificar los códigos son las cargas de diseño. ¿Por qué? Porque cuando uno diseña un puente de grúa, la única carga de diseño que va a tener no es la carga de izaje, sino que hay una gran cantidad de cargas de diseño. Entonces los códigos siempre tienen un párrafo donde le dicen al diseñador: considere todas estas cargas a la hora de diseñar su máquina, su instalación, su puente de grúa o lo que sea. ¿Está bien? Por ejemplo, eso es una gran ayuda, una gran ventaja, porque cuando yo leo ese párrafo del código donde me está indicando las cargas de diseño, a la hora yo de armar mi modelo matemático en el que yo voy a analizar para diseñar o para verificar estructuralmente, no sé, la vía principal del puente de grúa o toda la estructura general del puente de grúa, yo voy leyendo ese párrafo y me va diciendo, bueno, tenga en cuenta tal cosa, tenga en cuenta tal otra. Por ejemplo, no sé, carga de diseño, cargas principales, la carga de izaje. Después, eh, la carga por peso propio. Tengan en cuenta cargas vivas en plataformas. Tengan en cuenta cargas de inercia. Por ejemplo, inercia vertical, inercia horizontal por el movimiento de la máquina. Tengan en cuenta si el puente de grúa va a estar expuesto va a estar a la intemperie, tengan en cuenta cargas de viento. Tengan en cuenta esas cargas de viento al momento de calcular la potencia de los motores para la traslación de la máquina, por ejemplo. Eh, Tengan en cuenta cargas sísmicas, y así sucesivas, no sé, cargas debidas a dilataciones térmicas, por ejemplo. Y así sucesivamente. La norma va enumerando todos los códigos, van enumerando todas las cargas que uno tiene que tener en cuenta. Entonces eso le permite al ingeniero no olvidarse de nada para aplicar esas cargas al puente, a la máquina que va a diseñar, y sí, también fatiga, bueno, todo ese tipo de cosas. Este, entonces, generalmente los capítulos donde las normas hablan de cargas de diseño, nos dan una ayuda, digamos, al ingeniero, para ver, no olvidarnos de las cargas a aplicar a la hora de calcularlo. ¿Está? Eh, Otra cosa que siempre nos dan los códigos de diseño son las tensiones admisibles. Siempre va a haber un criterio para definir las tensiones admisibles. Acá, digamos, en las normas de puente de grúa, están aparte de tensiones admisibles para las partes estructurales, por ejemplo, para la vía principal, y están las tensiones admisibles para las partes mecánicas. Son, digamos, estas normas generalmente tienen un capítulo estructural y un capítulo mecánico, ¿no? No es lo mismo diseñar un árbol de transmisión, de potencia, por ejemplo, en uno de los mecanismos de izaje, que diseñar la estructura de una vía principal, ¿no? Entonces se definen dos tipos de tensiones admisibles, que obviamente siempre es una determinada porción o una determinada fracción de o la tensión de rotura del material o la tensión de fluencia del material. Por ejemplo, en la vía principal de un puente de grúa, CMA70 dice de que la tensión admisible para diseñar la vía principal o para diseñar las vías testeras, ahora vamos a ver la parte estructural, en general es 0,66 de la fluencia, ¿no? Yo del material que utilice tendré que fijarme en su norma, cuál es la fluencia mínima que le corresponde a ese material por norma, y utilizar ese valor multiplicado por 0,66 como tensión de fluencia. Generalmente es un valor que va de 0,6 a 0,66 de la fluencia del material. Ahora, en la parte mecánica, cuando yo tenga que diseñar un árbol de transmisión, generalmente la norma dice, bueno, tome como sigma admisible la tensión de rotura de ese material dividido 5, ¿no? Entonces, para el diseño de la viga principal, en general yo voy a utilizar un material que es estructural. Por ejemplo, SA36 o IRAM IAS U500-42 F26. Ahora nosotros vamos a ver esos materiales, los tenemos que saber en esta materia, todos esos materiales. Ahora, para la parte de diseño de un árbol de transmisión, y bueno, utilizaré SAE 4140,
normalizado, por ejemplo, o bonificado, y tendré que aplicarle la tensión admisible que le corresponda a ese material. La tensión admisible para estos códigos dice, bueno, utilice sigma rotura dividido 5. Entonces yo me tendré que ir a fijar para un SAE 4140, por ejemplo, normalizado o bonificado, que bonificado es temple con un revenido severo, un revenido fuerte, digamos, ¿no? Un revenido a una temperatura más baja. Me fijaré en alguna tabla, digamos, cuál es la característica mecánica o las propiedades mecánicas de ese material para esa condición de fabricación. A eso lo dividiré por 5 y eso tomaré como sigma admisible. Y tau admisible, para la parte de corte, cuando yo, por ejemplo, necesito determinar cuál es la tensión tangencial admisible para un elemento que esté sometido, por ejemplo, a torsión, que ahí tendría un tau, y bueno, la norma dice, utilice tau admisible igual a sigma rotura, o sea, tensión de rotura, dividido 5 dividido raíz de 3, por ejemplo. Son ejemplos que yo les doy, que están en la norma, las normas estas las tienen cargadas en el Dropbox también, y bueno, con eso uno diseña, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el código ASME, edición ASME 8, por ejemplo, también especifica las tensiones admisibles para los recipientes sometidos a presión interna, y la base de la tensión admisible para las envolventes de los recipientes es la tensión de rotura, ¿sí? Dividido 3,5, por ejemplo. Sigma rotura dividido 3,5. O sea que cada código tiene su criterio para definir la tensión admisible de un determinado material. ¿Está? Y eso es algo bueno, porque siempre después les va a pasar que cuando ustedes empiecen a diseñar cosas, van a querer agarrarse de algo para definir una tensión admisible. Y digamos, la cosa se facilita mucho cuando es algo que ustedes van a diseñar, tiene un código de diseño aplicable. Si no tiene un código de diseño aplicable, ya es la cosa ahí se complica un poco, entonces ahí está el criterio de uno, de definir una tensión admisible para ese material, para diseñar adecuadamente esa pieza y que no se nos rompa, digamos, ¿no? Bueno, también los códigos de diseño indican alguna metodología de cálculo resistivo, no siempre y no, digamos, en toda la máquina completa, no para todas las partes de las máquinas, pero algunas fórmulas de diseño básicas de resistencia a materiales están en los códigos de diseño, ¿sí? De algunas partes, de algunos elementos particulares, ¿sí? Siempre hay alguna metodología de cálculo. Hay requisitos de diseño, o sea, yo no puedo diseñar determinadas, por ejemplo, la vía principal de monte grúa, hay ciertos requisitos de diseño que uno tiene que cumplir. En los recipientes sometidos a presión interna también hay requisitos de diseño. No puedo diseñar algunos componentes de un recipiente sometido a presión interna de la manera que a mí se me antoje, ¿no? Sino que yo tengo que cumplir con ciertas reglas de diseño de los códigos, ¿no? Para los puentes de grúas pasa igual, ¿no? Hay ciertas reglas de diseño que uno tiene que cumplir. Una típica regla de diseño para las secciones de las vigas principales son las relaciones geométricas que tienen que cumplir las secciones de las vigas. No puedo hacer una viga principal del alto que yo quiera, del ancho que yo quiera, y la relación altura-espesor que a mí se me antoje, sino que hay ciertas relaciones que uno tiene que cumplir para que esa viga principal esté diseñada adecuadamente de acuerdo a este código. También hay requisitos de fabricación, referentes a cuestiones, por ejemplo, de conformado de chapa, de cuestiones referentes a la soldadura, y también hay requisitos de inspección. ¿Cuáles son los ensayos mínimos que uno debería hacerle a esos componentes que voy a fabricar, ¿no? Bueno, estas 8 cosas que yo puse acá son similares en todos los códigos. Todos los códigos de diseño tienen como mínimo estas 8 cosas que yo puse acá. Alcance, algún tipo de clasificación, cargas de diseño, tensiones admisibles, metodologías de cálculo, requisitos de diseño, requisitos de fabricación y requisitos también de inspección que uno debería complementar. Bueno, descripción de un puente grúa. Acá tenemos un puente grúa simple. Este es un puente grúa de una vía principal tipo monorriel, donde este es el puente grúa más simple que puede haber. Ah, digamos, es a sangre este puente grúa, porque fíjense que
para hacerlo desplazar por por las vías carrileras de la nave industrial. Ahora lo vamos a ver eso. Acá hay un mecanismo que es la cadena. Uno tendría que agarrarlo. Esta cadena es larga, llega hasta el piso, digamos, ¿no? Y uno toma esta cadena y la empieza a hacer girar y el puente de grúa avanza con un mecanismo de reducción que hay acá, un reductor de velocidad, para, digamos, disminuir el esfuerzo que uno tiene que hacer, ¿no? Yo voy a ir dando un montón de vueltas con la cadena esa, y el puente de grúa ese va avanzando lentamente, pero yo lo puedo ir haciendo avanzar, ¿no? Porque me hace multiplicar la fuerza a costa de la disminución de la velocidad de giro. ¿Sí? Después acá hay otra cadena. Este es un aparejo cadena, digamos, para levantar, ¿no? ¿Y cómo hago desplazar la carga a lo largo de la viga principal esta? Y bueno, empujándola, ¿no? Acá hay un carrito con rueditas, entonces yo voy tirando acá y voy desplazando la carga hacia donde quiero. Este es el puente grúa más sencillo que pueda llegar a existir, ¿no? Un monorriel, tiene una sola viga principal, y además esa viga principal directamente se fabricó a partir de un perfil laminado en caliente, normalizado, estándar. Esta es la viga principal, y acá tenemos lo que se conoce como vigas testeras de un puente grúa, ¿m? O bogies, a veces se denomina bogies, ¿no? Viga testera o bogie, así, que sería esta y esta. Y acá tenemos el mecanismo de izaje, que es el carrito. ¿M? Un puente de grúa, digamos, más importante, digamos, un puente de grúa con dos vías principales, birriel, ya todo motorizado, obviamente, ¿no? Un puente de grúa eléctrico, donde acá se ve claramente cómo es la configuración típica de una nave industrial. Tenemos las columnas, ¿no? Las columnas que no son, en general las naves industriales están diseñadas para o digamos, una de las cargas que más las penalizan es la carga del puente grúa, en general, ¿no? No la carga propia o el peso propio de la cubierta y del viento, sino que más influye la carga del puente grúa. Un puente grúa muy grande, porque tengo que atender algún proceso industrial acá que me exige tener una carga de izaje muy grande, y bueno, eso va a impactar en el diseño de las columnas de la nave industrial. Fíjense que después de la viga carrilera, esta que estoy marcando con la manito acá son las vigas carrileras. Están a lo largo de toda la nave, arriba de todo, ¿no? Son las vigas carrileras. Sobre esas vigas carrileras se desplaza longitudinalmente a lo largo de toda la nave industrial el puente de grúa. Y arriba de las dos vigas principales se desplaza el carrito, que va de un lado hacia el otro. Y acá tenemos las vigas testeras. Esta de acá y esta de acá son las vigas testeras, las chiquititas, que son las que vinculan y arman el marco. El puente de grúa es, cuando yo lo miro de arriba, es un marco rectangular. Y tendré en los extremos de las vigas testeras las cuatro ruedas, para que el puente de grúa se pueda desplazar a lo largo de las vigas carrileras. La trocha es la distancia que hay del centro de uno de los rieles al centro del otro riel. Esta es la configuración visto de arriba. Puente de grúa con dos vías principales, viga principal, carro, viga carrilera, y ahí en línea de puntos se ven las ruedas, ¿no? Muy esquemático, pero para que se entienda cómo es la configuración. Esta se llama viga testera del puente de grúa, la que sirve para vincular las dos vigas principales. Bueno, vamos a ver el tema de las vigas principales ahora específicamente. Tipos de vigas principales. La primera viga principal, la más fácil de diseñar, es la viga de perfil laminado. Yo compro un perfil laminado de este tipo. Acá tenemos un IPD 300 o IPD 400, más conocidos como perfiles Gray. Acá está la norma, perfil EDIN 1025-2. Esto se puede utilizar como viga principal de puente de grúa para un puente de grúa monorriel. En este caso estaría diseñado según CMA 74. Esta CMA 70 es para multiple girder, dice acá, miren. Esto es un detalle interesante, porque hay puentes de grúa que tienen 4 vías principales, y justamente el puente de grúa de acería que atiende la cuchara de colada de una acería es un puente de grúa de 4 vías principales. Ese es un caso muy interesante. Pero fíjense que acá dice multiple girder. Girder viene a ser viga en inglés. Electric Overhead Traveling Crane es puente de grúa,
overhead porque pasa por encima de nuestra cabeza. Por arriba nuestro, digamos, ¿no? La nave nuestra. Para los ingleses, girder es la viga, ¿m? Y bridge es el puente. Y gantry type, porque puede ser un puente de grúa tipo pórtico también. ¿M? Se refiere a eso. Después lo vamos a ir viendo, ¿no? Vayamos desarrollando. Les decía, CMA 74 es la que aplica a monorrieles. CMAA 74 nosotros la tenemos disponible también para ustedes, para que la tengan, para el día, si el día de mañana tienen que calcular un puente de grúa. Bueno, estos perfiles también los tenemos en el apunte SDM09. Acá tenemos toda la perfilería, según DIN, son muy habituales. Perfiles tipo WT, perfiles laminados, ustedes esto lo conocen de estabilidad 1 porque han hecho los cálculos de características geométricas de la sección de este tipo de perfiles, ¿no? Acá tenemos las características, las propiedades, digamos, de las geometrías estas, ¿no? De las secciones. Módulo resistente a la flexión según X, módulo resistente a la flexión según Y, momentos de inercia, ¿no? Radio de giro, ¿no? Momentos estáticos con respecto a los ejes principales, ¿no? Áreas de las secciones, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de perfiles sirve para materializar vigas principales de puentes de grúas. Acá lo tenemos extraído, el apunte, típico perfil Gray. Si yo voy a poner un carrito un carrito de izaje, bueno, tendré que tener presente simplemente de que en este caso tendré que tener ruedas cilíndricas y acá tendré que tener ruedas cónicas, digamos, ¿no? Para ir desplazando el carrito. Acá tenemos el perfil WT, el famoso perfil WT. 1025.1 y el otro es 1025.2. Acá tenemos el carrito de puente de grúa estándar. Estos son componentes estándar que se compran en empresas que ya fabrican. Esto sería una máquina de serie, sería parte de una serie. Para diferentes capacidades, bueno, estos tipos han ido diseñando una familia de tamaños, ¿no? Hicieron una serie. Esto está extraído de la página de Stahl. Stahl en inglés. Es una empresa alemana número 1 en el mundo. Creo que es así, como se escribe. Que se dedica a la fabricación de puentes grúas, no solo puentes grúas, sino un montón de componentes siderúrgicos. Específicamente, componentes siderúrgicos, ¿no? Ellos desarrollaron la siderurgia a lo largo de los años. Stahl y Demag también. Demag es otra muy famosa. Ellos tienen todo un desarrollo de serie de aparejos para puentes grúas tipo monorriel, aparejos de izaje. En CMAA 74, por ejemplo, hay un párrafo que dice que hay que verificar el tema de las cargas locales sobre las alas del perfil, porque nosotros por ahí, de estabilidad 1, pensamos de que a la hora de calcular esto, nosotros tenemos que resolver una viga simplemente apoyada nada más, ¿no? Acá con una carga. Y está bien, ese análisis va a servir a los efectos de determinar los requerimientos digamos, de características geométricas de la sección. Pero después esas cargas puntuales de las ruedas actuando sobre las alas del perfil generan una serie de solicitaciones localizadas que uno tiene que verificarla para que no haya una deformación local del ala del perfil. Bueno, CMA 70 indica una metodología de cálculo y de verificación de eso. Yo por eso lo puse. Simplemente como recordatorio de esto que comentamos antes, el tema de que los códigos de diseño indican alguna metodología de cálculo para ciertas partes particulares. Bueno, esto está en CMA 74. Cuando nosotros necesitamos, bueno, después, ¿qué pasa? La cosa es así. Si yo voy a diseñar
un puente grúa de muy baja capacidad, pequeño, la primera opción que tengo, o lo primero que voy a intentar hacer, es utilizar una viga de perfil laminado, para diseñar esa viga principal. Para evitarme el tema de tener que fabricarla, ¿no? O sea, directamente voy, compro una viga de perfil laminado, corto la longitud que yo necesito, y le daré los aditamentos necesarios en sus extremos para poder montarla sobre bogies, que es altamente probable que los quiera comprar estándar también. Entonces, de esa manera yo me podría armar en mi taller un pequeño puente de grúas, con eh, laminadas. Eso sería para cargas bajas. Cuando empiezan a aumentar las cargas, cuando las cargas empiezan a aumentar demasiado, empezar a utilizar vigas de perfiles laminados como vigas principales, empieza a resultar caro. Por ejemplo, de hecho ustedes van a ver que los perfiles Gray, los perfiles IPD, estos que yo marqué acá, yo por qué puse estos dos dibujos, simplemente para que, esto es otra cosa que uno tiene que tener en mente siempre. Así como uno se tiene que acordar de que los dos últimos números de la asignación de un rodamiento multiplicado por 5 me da el diámetro interior del rodamiento, también me tengo que acordar de memoria siempre que los IPB como máximo de ancho tienen 300. Fíjense, esto es algo que no lo comenté, los perfiles de Gray tienen una característica distinta a la de los perfiles tipo WT, ¿no? El perfil WT es como más esbelta la sección. Tiene un determinado ancho y la altura es bastante más grande que el ancho. En cambio, los perfiles Gray, o IPB, o HEB, es en realidad la designación correcta, HEB como está acá, son cuadrados, fíjense, 300 por 300. Pero son de sección, ojo, no es que es una sección cuadrada, ¿no? Sino que la sección del perfil está inscripta dentro de un cuadrado, que tiene un ancho y un alto iguales. Por ejemplo, un HEB 200 tiene de ancho 200 milímetros y de alto 200 milímetros. Pero eso se cumple solamente hasta el HEB 300 o IPB 300. Se puede designar de las dos maneras, o IPB o HEB. Se cumple solamente hasta esta dimensión. De esta dimensión en adelante, el ancho queda fijo, queda de 300. Y después empieza a aumentar el alto. Por ejemplo, acá tenemos un IPB 400. Eso lo podemos ver incluso acá en el apunte, en el SDM. Acá está la cota B, que es el ancho. B, fíjense, 100 por 100, 120 por 120, H es la altura, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al 300. Quedan 300, y después es 320 por 300, 340 por 300, 360 por 300, 400 por 300, así sucesivamente hasta llegar a 1000. Bueno, este perfil, por ejemplo, más grande de acá, 1000 por 300, uno podría decir, bueno, pero si yo tengo una solicitación muy grande sobre mi viga principal, tengo cargas de diseño muy elevadas, yo para diseñar mi viga principal, para hacer más fácil y no soldar y no cortar chapo, voy y compro este perfil. Compro un perfil de 1000 por 300. Bueno, resulta que comprar este perfil es excesivamente caro. Es astronómicamente caro comprar un perfil laminado de estos, ¿no? Pues imagínense que en la acería se tiene que laminar eso. Entonces, requeríamos una acería que tenga capacidad para esa laminación. Acá en Argentina eso no hay. De hecho, estos perfiles son todos importados. Acá en Argentina no se laminan estos perfiles. Si se laminan, no sé si hasta 180 o algo por el estilo. Dimensiones muy pequeñas. Acá en Argentina, la empresa que lamina perfiles es Asindar, ¿no? Que es del grupo ArcelorMittal, que está en Villa Constitución. Nosotros tenemos dos grandes negocios acá en Argentina en cuanto a la parte siderúrgica. Y no compiten entre ellos, ¿no? Por un lado tenemos Ternium que, digamos, genera solamente planos, o sea, chapas, genera planchones a partir de colada continua, genera chapas laminadas en caliente, planchones de dimensiones grandes, es una serie muy importante, lo que era Somisa antes, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Sindar, que eso está en Villa Constitución. Siderar, antes se llamaba Siderar o Ternium Siderar, está en San Nicolás, y en Villa Constitución, ahí cerca, está Asindar. Asindar se dedica a la fabricación de perfiles. Ellos laminan palanquillas y laminan perfilería, ¿está bien? Y no compite con Ternium, no hacen planos, digamos.
perfiles muy grandes, como este 1000 por 300, acá en Argentina no existe, no sé, esto no se lamina jamás. Eso hay que traerlo de afuera, del exterior, de India, de China, ni en Europa ya se lamina eso, porque en Europa hasta se está, digamos, empezando a mandar toda la parte siderúrgica a India o a China, digamos, ¿no? La industria siderúrgica empieza a transformarse a medida que pasa el tiempo, tipo en un commodity, deja de ser algo de alta tecnología, digamos, ¿no? Como lo podía hacer hace 60, 70 años. Hoy en día la tecnología y el poder tecnológico de las naciones está en otro lado, no en esto, digamos. Por eso se lo pasan todos a los chinos y a los indios, toda esa fabricación, para abaratar costos. Eh, ¿Qué pasa? Si yo quiero fabricar un puente de grúa, o la vía me un puente de grúa, con esta vía me va a salir muy caro. Entonces, empiezo a tener que buscar otras opciones. Bueno, una primera opción que se me puede ocurrir es la siguiente. Decir, bueno, tomo una viga de perfil laminado, ¿no? Y la corto de esta forma. Y después, uno de los... acá corté el alma. Ah, una cosa que me olvidé de comentarles. ¿Saben? En esta viga, esta parte es el alma de la viga. Y estas son las alas. Las alas de la viga. Alma y ala. Bueno, yo agarro la viga, la veo de costado, y corto de esta manera el alma de la viga. Y después a esta mitad la pongo arriba de la otra, como se ve acá en esta imagen. Fíjense que esto está normalizado, incluso está sacado de una norma DIM, de cómo se debe hacer, digamos, el corte, y acá está la configuración geométrica de cada uno de los hexágonos, digamos, que se generan cuando yo armo la viga. No es exactamente un hexágono, es un polígono, pero bueno, tiene formita de hexágono, está como alargado, ¿no? Para armar. Entonces, ¿yo qué hago con esto? Si yo corto por acá por la sección AA, que se está indicando acá, y obviamente voy a tener una viga más alta que esta, y por el teorema de Steiner voy a tener un momento de inercia más grande y voy a tener un módulo resistente a la fricción más grande, entonces mi viga va a resistir más. El único problema que tiene ese tipo de diseño es que se empieza a transformar en una viga un poco esbelta, ¿m? Y corremos el riesgo de que la sección de esa viga falla por cargas locales, ¿m? Que pandee, sería pandeo local del alma, se llama ese efecto. Para evitar eso lo que hay que hacer es poner unos rigizadores. Ahora lo vamos a ir viendo, a medida que vayamos avanzando con el trabajo. El teorema de Steiner me dice ya cuáles serían las características geométricas, las propiedades geométricas de la sección nueva que armé con esta metodología. Me está dando JXAA, buen módulo resistente a la flexión, me da todas las características geométricas de la sección. Bueno, pero ¿qué pasa si no me alcanza con esto? Y bueno, no me queda otra que armarme mi propia viga doblete. Es como que si yo me armo mi doblete, o como que si yo me armara mi perfil Gray. Obviamente siempre una viga me va a convenir que sea más alta que ancha, ¿no? Porque siempre la carga que va a dominar el diseño de la sección, en general va a ser la carga de izaje, la más grande. Si bien yo voy a tener cargas laterales, que ahora vamos a comentar, la carga que va a terminar dominando el diseño de esa sección es la carga vertical, ¿no? La carga de izaje. Entonces, es más que obvio que la viga esta va a tender a ser alta. Digamos que desde el punto de vista del aprovechamiento del material que yo tengo en la sección de la viga, el perfil Gray no es el más apto. ¿Mm? Acá estoy desperdiciando material, de alguna manera. No estoy ubicando en el punto estratégico donde me aumenta la sección, disminuyéndome el peso, ¿no? De ese elemento. Bueno, acá tenemos una viga de alma llena. ¿Cómo se arma la viga de alma llena? Bueno, directamente se arma a partir de recortes de chapa, chapas laminadas en caliente. Y con eso armo mi alma y las alas o platabandas. Ahora se denominan platabandas. Una vez que se armó esta sección, la denomino platabanda. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Esto no puede ser excesivamente alto. Si es muy alto, va, digamos, a ser inestable la sección esta. Entonces lo que hay que hacer es poner unos rigizadores transversales cada tanto, que vienen a ser estas chapas que yo estoy marcando ahora con la manito, y que esto rebatido hacia allá de costado, yo veo el espesor de la chapa acá. ¿Está bien? Se está por cortar, así que vamos a esperar que se corte y ya nos vinculamos de vuelta.
Bueno, a ver, pantalla de vuelta. Bueno, eh, seguimos entonces, ¿no? Acá teníamos entonces la sección de una viga de alma llena. ¿No? Es una viga que yo la fabrico para lograr hacerla lo más alta que yo, bueno, de la altura que yo necesite, ¿no? Para que resista las solicitaciones para la cual va a estar diseñada. Y le coloco estos rigidizadores. Los rigidizadores no solamente van a ser necesarios a los efectos de hacer de que el alma de la viga resista las cargas locales y no se dé ese efecto de pandeo por abolladura, que más adelante vamos a ver una diapositiva donde hay un dibujito de qué es ese efecto que es muy clásico en el alma de una viga principal. Eh, sí, ahí va. Bien, ahí estás para grabar ya. Bueno, se ve la pantalla, ¿no? La viga de alma llena, chicos. Bien, perfecto. Buenísimo. Eh, Bueno, decía que no solamente es necesario a los efectos de que el alma soporte los efectos de carga locales y que la sección esa quede estable, ¿no? Que no se transforme en un flan, por decirlo de alguna manera, esa sección, sino que es necesaria, las cartelas estas que se ponen acá, estas chapitas refuerzo transversales, son necesarias para armar la viga, porque si no, es imposible lograr, cuando yo sueldo acá y sueldo acá, que esto me quede perfectamente perpendicular con esto, y que la sección completa quede perfectamente armadita. Entonces yo me ayudo justamente con estos rigidizadores. ¿Sí? Porque como estos rigidizadores son recortes de chapa rectangulares que yo los corto en el pantógrafo, y hoy en día todo el mundo corta con pantógrafos de control numérico, entonces el recorte ese sale perfectamente escuadrado. Entonces cuando yo armo esta viga principal, ese recorte me sirve para garantizar digamos, la sección correcta que va a tener, la forma correcta de la sección. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Cuando las solicitaciones ya son demasiado grandes en una viga principal, y una de las solicitaciones grandes que también se puede llegar a tener es el tema del efecto de las fuerzas horizontales por aceleración o por frenado del puente grúa, ya no me queda otra que pasar a un diseño de viga tipo cajón, que es el que vamos a diseñar nosotros, o que vamos a dibujar nosotros en nuestro plano. Una sección, una viga principal con sección del tipo cajón. Esta es la sección, digamos, más adecuada a los efectos de soportar el momento torsor que se genera en la sección de una viga principal cuando, digamos, todo el puente grúa completo va avanzando a lo largo de la nave y de pronto se frena. Obviamente el carro, ubicado en determinada posición a lo largo de las vías principales del puente de grúa, por inercia toda su masa va a querer seguir de largo, va a querer seguir avanzando. Entonces va a generar un efecto de flexión horizontal sobre las vigas principales. Un efecto de flexión horizontal que si bien no va a ser de una magnitud tan grande como el efecto de flexión vertical, ese efecto de flexión horizontal va a existir, digamos, ¿no? O sea, si vamos a la diapositiva superior, en la cual veíamos un esquema de la viga principal visto en planta, nosotros lo que vamos a tener
es como que la viga principal, vista de arriba, digamos, se va a querer flexionar de esta manera. ¿Mm? Entonces, y no solamente se va a querer flexionar de esa manera, sino que además se va a querer torcer. ¿Por qué? Porque la carga no está aplicada en el centro de la sección de la viga, sino que la carga va a estar aplicada en la parte superior. Acá está dibujado el riel. Actualmente en su parte superior, de viga principal, un riel. Sobre ese riel se desplaza el carro. Un riel similar a los que uno ve, digamos, en la industria ferroviaria, digamos, ¿no? Para los trenes. Un riel parecido a esos. Hay rieles más sencillos que se pueden fabricar a partir de una palanquilla, o sea, de un cuadrado de acero, mínimamente de 1045, para que tenga algo de resistencia al desgaste, ¿no? Eh, no puede ser de acero de carbono común y corriente. O sea, tiene que ser 1045 como mínimo si uno utiliza un cuadrado. O si no, un riel de aceros especiales. Los rieles para los puentes grúas en general son de una metalurgia especial. Eh, con ciertos componentes de aleación que los hacen aptos para resistir el tema del desgaste que se produce por el efecto de fricción de metal con metal entre la rueda y el riel. Las ruedas de los puentes gruesos son de acero. De la sección de la viga principal, me va a generar un determinado momento, y bueno, eso es lo que me genera la torsión en toda esta sección. Y obviamente que una sección cerrada, ¿no? Como la de una viga de tipo cajón, es la más adecuada, la que va a tener mayor capacidad de tomar esos momentos de torsor. Eso también es un clásico, ¿no? Acuérdense de memoria siempre que las secciones abiertas en general no tienen capacidad de tomar momento de torsor, ¿no? Se deforman. Las secciones que siempre van a ser más adecuadas a los efectos de los momentos torsores son las secciones cerradas. La mejor sección que existe en cuanto a su distribución de material a los efectos del momento torsor es un tubo, ¿no? Un tubo. Una sección tubular, una sección hueca, pero cilíndrica, digamos. De hecho, para árboles de transmisión, de potencia, de baja velocidad, habitualmente se utilizan secciones que son huecas, ¿no? Un tubo como si fuera la sección del árbol lento de nuestro reductor de velocidad, ¿no? Eso es una cosa que también tenemos que tener siempre presentes en la cabeza. Entonces, bueno, si bien acá no puedo yo diseñar una viga sección tubular, o sección circular, digamos, sí puedo hacer una viga cajón, y mía, al menos esta sección es cerrada. Entonces, tiene una mayor capacidad de tomar los momentos torsores. Ahora, para armar la viga de alma llena, yo había dicho que era necesario estos rigidizadores, estas plancholitas que yo pongo acá en el costado, ¿no? Eh, para armar la viga principal tipo cajón, también es necesario materializar una serie de rigidizadores transversales. Y esos rigidizadores transversales son estos diafragmas. O sea, acá no se llega a ver, pero digamos, todo este cuadrado, que yo voy a indicar ahora acá con el dibujo del zoom, acá hay un diafragma. Todo esto es un diafragma. Termina ahí abajo, ¿ven? Y hay una pequeña luz o un pequeño espacio entre lo que es la sección de la chapa de la platabanda de tracción, y el borde del diafragma. Ahora lo vamos a ver en un dibujo aparte después. Eh, Ese pequeño espacio se deja a propósito para, digamos, que la parte inferior de la vía principal se pueda traccionar libremente y no genere concentración de tensiones, ¿no? En la vía de alma llena, yo eso no me olvidé de comentar, no lo comenté, pero si ustedes se fijan, van a ver que en realidad esta chapita de refuerzo se suelda, miren, sobre este lateral
y sobre este lateral, y después se suelda esta chapa, esta se suelda a esta plaquita que está acá abajo, acá. Pero la plaquita esta no se suelda a la platabanda inferior de la viga de alma llena, sino que acá se deja que resbale, se la deja libre que resbale. También para que en esta parte no genere una concentración de tensiones muy grande. En general, concentración de tensiones a los efectos de la integridad del cordón de soldadura, me refiero. Eso es algo muy importante también. Otra cosa de concepto que tenemos que tener en la cabeza siempre. Todos los cordones de soldadura que están ubicados sobre un elemento, digamos, ¿no? Sobre una chapa en este caso, de forma transversal al sentido de carga, y para peor, si esa carga es alternativa, por ejemplo, o es variable, mejor dicho, puede ser alternativa, puede ser intermitente, pero si esa carga es variable, y el cordón de soldadura está orientado en forma transversal a esa carga, ahí se maximizan los efectos de concentración de tensión y de fisura sobre los cordones de soldadura, ¿está bien? Se empiezan a partir los cordones de soldadura. Eso está explicado en todos los códigos de diseño, en todas las normas. Y fundamentalmente, cuando el cordón de soldadura, y fundamentalmente no, solamente en realidad, cuando el cordón de soldadura está orientado de forma transversal a la carga y esa carga es de tracción. Esa es una particularidad. Si la carga es de compresión y yo al cordón de soldadura lo tengo ubicado de forma transversal al sentido de esa carga, no pasa nada. Ahí no pasa nada. Pero si la carga es alternativa y es de tracción, ahí aparecen fisuras. Ahí aparecen fisuras. Por eso acá abajo no se suelda este registrador de esta platabanda inferior. Y por eso, acá abajo, el diafragma no se suelda a la platabanda de tracción o platabanda inferior, porque generaría una soldadura transversal sobre un elemento que se tracciona y se destracciona. O sea, las tensiones sobre la platabanda de tracción de un puente de grúa van de un valor mínimo, que va a estar dado por la tracción debida a la carga generada por el peso propio del puente de grúa, pero va a ser un valor mínimo, a un valor máximo, que es cuando yo esté levantando la carga de izaje. Entonces, ahí tengo un ciclo intermitente de carga, digamos, ¿no? No es alternativo, no va de signo positivo a negativo, como podría ser en el ensayo de fatiga de flexión rotativa, por ejemplo, sino que acá en este caso en la platabanda de tracción siempre el signo es positivo de la tensión es perpendicular a esta sección que estoy marcando con la manito, digamos, ¿no? Ahora lo vamos a dibujar, podemos dibujarlo en el pizarrón. Eh, Esa sección de viga principal, digamos, es así. Acá tengo la platabanda inferior. Acá tengo el alma. Y acá tengo la platabanda superior. Esto va hacia allá, así. Bueno, esta, la de abajo, se llama platabanda inferior o de tracción, porque hay una tensión de tracción, en ese sentido. Entonces, el diafragma está metido acá adentro. Si yo lo llevo hasta abajo de todo, y sueldo acá a lo largo, esa soldadura, digamos, la longitud de esa soldadura está ubicada de forma transversal al sentido de carga o de las tensiones dominantes sobre este elemento, ¿no? Y esa tensión es de tracción y además es intermitente, digamos, ¿no? Digamos, va de un máximo a un mínimo, de un máximo a un mínimo, es un valor variable de tensión. Bueno,
ahí es donde se produce la fatiga de este cordón de soldadura. Y se maximiza la aparición de fisuras sobre el cordón. ¿Está bien? Entonces, por eso no se suele soldar la parte inferior del diafragma de la viga principal contra la platabanda. ¿Está bien? Esta soldadura, la que se hace entre el alma y la platabanda inferior, no está orientada en forma transversal al sentido de las cargas. Entonces acá no pasa nada. Aparecen fisuras, obviamente, porque con el tiempo, digamos, acá también tengo una carga alternativa, hay fatiga, ¿no? Alguien lo dijo por ahí, el tema de la fatiga, ¿no? Algún alumno, un compañero recién lo mencionó, es cierto, acá también hay fatiga, entonces hay probabilidades de que aparezcan fisuras, de hecho aparecen en las vías principales, y es una de las cosas que uno tiene que inspeccionar mientras hace el mantenimiento, ¿no? E incluso hacer reparaciones, para evitar que esas fisuras que uno encuentra se propaguen después con el tiempo. Pero, digamos, la magnitud de fisuras que puede aparecer acá sería mucho menor que acá, si yo hago este diseño. Este diseño no se usa casi nunca, de soldar la parte inferior del, del diafragma. ¿Está bien? Bueno, eh, en esta imagen vemos cómo son las solicitaciones sobre la sección de una vía principal, en este caso una vía de alma llena, y vemos las solicitaciones específicamente en el alma, porque el alma es susceptible a fallar de forma local por un efecto, un efecto que se llama pandeo por abolladura del alma. Si ustedes se fijan, el diagrama de flexión o de tensiones normales sobre la sección del alma tiene esta forma. Yo voy de un máximo que está en la platabanda superior y en la platabanda inferior, pero con signos distintos, ¿no? Y después eh, estas tensiones van bajando, ¿no?, hasta aquí, pero el problema lo tenemos con las tensiones de corte. Estas tensiones de corte las sacamos con la formita de Juraski, ¿no? Queso sobre jabón. Tau es igual a QS sobre JB. El problema que tenemos en la sección de una unidad principal es que eh, justo en la transición entre el espesor del alma y el espesor de la platabanda superior o platabanda de compresión, digamos, vemos que hay un salto muy grande de las tensiones tau o tensiones de corte. Y todavía tenemos tensiones normales también muy altas en el alma. En el alma tenemos tensiones normales. Si bien la tensión más alta se va a dar en la fibra externa de la platabanda, ya sea de compresión o de tracción, pero como yo estoy bajando muy poquitito hacia el eje neutro de la viga, cuando voy desde el borde exterior hasta el alma, en la parte superior del alma todavía tengo tensiones normales muy grandes, que combinadas con las tensiones tangenciales altas que hay debido a que, digamos, abruptamente yo bajo el espesor de la sección, el ancho de la sección, recuerden que, vamos a anotarlo acá, sí, tau es tengo el idioma del lado cambiado. Tau es igual a Q, que es el corte, que yo tenga la carga de corte, que me sale el diagrama de corte, ¿no? S, donde S es el momento estático de la sección por encima de la línea donde yo quiero calcular el tau con respecto al eje baricéntrico horizontal de la sección, ¿no? Yo, por ejemplo, el momento estático
acá, justo en este punto, que yo tendría que poner en esta formulita, sería el momento estático. Bueno, vamos a terminar de escribir la fórmula, ahora dibujo eso. J, momento de inercia de la sección, y B minúscula, que sería el ancho. Eso es lo que disminuye abruptamente en la transición entre la platabanda y el alma. Y S sería el momento estático de esta sección, ¿ven? Nada más. Con respecto a este eje. Pero acá el problema lo tenemos con B. Justo acá, B disminuye abruptamente, entonces aumenta muy fuertemente el tau. Entonces, en la parte superior de la platabanda, no de la platabanda, del alma de una viga, esa parte es la parte más crítica, ¿está bien? Porque está comprimida, y además tengo todo el efecto de tau, o las tensiones de corte. Entonces, fíjense, acá tenemos el efecto que generaría sobre la placa las tensiones de corte, en este diagrama, ¿ven? Y en el otro diagrama tenemos el efecto que generarían las tensiones de compresión por flexión en la parte superior. Entonces, como que el alma se quiere abollar. Entonces, ese es el efecto que se conoce como pandeo por abolladura del alma. ¿Está bien? ¿Cómo prevengo yo ese efecto? Desde el diseño. Y bueno, lo prevengo con la aplicación de estos diafragmas que se colocan cada tanto en la viga principal. Acá yo tengo una imagen donde se ve la zona superior comprimida. Toda esta es la zona superior comprimida por efecto de la flexión. Para evitar el colapso del alma se colocan diafragmas que actúan como arrastramiento de las almas. Bueno, esta es la sección que yo acabo de dibujar en el pizarrón. Ahí se ve el distanciamiento de las almas. Y bueno, el distanciamiento de las almas también se saca de fórmulas que están en los códigos de diseño, la metodología de diseño. Esta imagen está extraída de CMA70 y no solamente se utiliza para reforzar el alma de las vigas, el tema de los diafragmas, sino que además se utiliza esto que nosotros vamos a utilizar en nuestro trabajo práctico, que son los rigidizadores longitudinales. Estos angulitos que se ven acá, soldados contra las almas, son los rigidizadores longitudinales. Ah, no, vamos a mostrar directamente del apunte. Nosotros en el Dropbox tenemos este apunte guía, que es el apunte que vamos a utilizar para elaborar nuestro trabajo práctico. Acá se ve de costado un esquema de cómo sería la viga principal, y se ve en línea oculta ahí la ubicación de las almas. Y además, acá está ubicado el refuerzo longitudinal que yo hago sobre el alma de la viga principal, ¿no? Que habitualmente se utiliza un ángulo puesto de esta manera, no al revés, porque de esta manera yo lo que estoy haciendo es matrixando como una viga en el otro sentido, ¿no? Evitando de que el alma de esta viga se doble, ¿no? Se doble así. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a mostrar acá en el pizarrón por qué ese ángulo se pone de esa manera. Voy a borrar esto. Porque algunos me preguntan siempre, pero profesor, ¿por qué si yo tengo esta parte, ¿no? Que la sección, usted pone el ángulo así, se pone el ángulo así, pero ¿por qué se pone así? ¿No es más fácil ponerlo al revés? A los efectos de la fabricación, y sí, más fácil. Yo agarro, pongo este ángulo, doy vuelta, lo apoyo y suelto, es más fácil. Pero tengo menos momento de inercia en el sentido que yo necesito para que me rigidice el alma. Piensen que esta alma, yo dibujé un sector nada más del alma, ¿no? Y esta alma, imaginemos que sale así del pizarrón, en forma perpendicular, y lo que va a pasar es que va a querer deformarse así, va a querer hacer esto, va a querer pansear. Si yo lo miro de arriba a esto, yo voy a ver lo siguiente, ¿no? Veo la platabanda del puente de grúa, de la viga principal del puente de grúa, la veo de arriba, y acá veo en línea oculta, así, veo el espesor del alma. Cuando esta alma
digamos, se deforme por el efecto de pandeo por abolladura local, que no pasa nunca en realidad eso, ¿no? Si eso pasaba, sería una catástrofe, porque se cae todo el puente de grúa, digamos, ¿no? Yo no recuerdo un caso en el que se haya caído un puente de grúa, por eso nunca lo vi. Evidentemente se diseñan bien. Sí vi casos de puentes de grúa que se cayeron por efecto del viento, pero eso es otra cosa, después se lo voy a comentar. Fue una catástrofe también. Pero, digamos, ¿qué va a pasar con esta alma? Va a querer deformarse así, miren, chicos. Va a querer hacer esto. ¿Mm? Entonces, para rigidizarla, a mí me conviene, fíjense en que el eje de deformación de esto está por acá. Esto sería el eje de deformación, y esto va a querer hacer así, hacia un lado hacia el otro. Entonces me conviene que este material del ángulo esté alejado para que me lo rigidice. Entonces se transforma como en una viga, esto es como una viga, que ahora le va a costar más deformarse de esta manera, localmente, ¿se entiende? No sé si se entiende, porque a veces es medio complicado entender por qué es esto. Imagínense que esto se quiere deformar así. Yo agarro un papel y lo quiero deformar. Bueno, si ahora le pongo algo que esté bien alejado, voy a aumentar el momento de inercia de esta parte de la viga. De toda esta parte, de toda esta área, de todo este voy a aumentar el momento de inercia con respecto a este eje, que va a ser el sentido de deformación que esto va a tener si se pandea, digamos, ¿no? Profe, se Bueno, entiende, pero no entiendo por qué no puede ir el perfil, o sea, como dijo de la otra forma, apoyado sobre la viga. y porque apoyado sobre la vida de esa manera es menos favorable. O sea, estás desperdiciando material. A vos lo que te conviene es que el material de ese ángulo esté lo más alejado posible del alma de la viga, para que por Steiner te aumente el momento de inercia de ese sector del alma, ¿me entendés? No es que no puede ir apoyado, pero imagínate que este ángulo, puesto de esta manera, genera una condición de diseño de menor rigidez. Si vos lo pones ahí, así, esto es más fácil de doblar así, es más fácil de doblar así que esto. Esto es más difícil de doblarlo así. ¿Está bien? Por eso yo hice este dibujo. Visto de arriba, el alma, voy a borrar esto, porque por ahí está un sinusoide confunde. Pero imagínense que esta alma va a querer hacer lo siguiente. Se va a querer deformar así. Entonces, a mí me conviene que en el sentido de esta deformación, hacer aumentar el momento de inercia, sea alto. Si esta digamos, si este espesor yo lo hago más alto, más grande, entonces esta deformación va a ser más difícil, va a ser más rígido esto. Y la manera de que esto sea bien alto, más alto que esto, es poniendo este espesor, en vez de ponerlo acá pegadito, lo pongo más alejado, lo pongo por ahí. ¿Se entiende? Porque esta parte del ángulo ya va a estar puesto así o así, esta parte del ángulo ya está, es lo mismo. Ahora, si yo al ángulo lo pongo como lo puse acá, yo obtengo esto. Es como que si se me generara un doble T también. Nada más que con el alma del doble T corrido hacia un lado, ¿no? ¿Ven cómo esto es como que si fueran los espesores de las alas de un doble T? Entonces es más difícil doblarlo. Sí, sí, ahí entendí. Ahí entendí cuando hizo el dibujo porque acompañaría como si fuera a la deformación si lo pongo de la otra forma. Claro, si lo pones de la otra forma, vos tendrías esto, mira. Esta es el alma de la vía, y vos tendrías esto. Esto es más fácil de doblarlo así que esto, porque este está más alejado, ¿ves? Este es Claro, más si bien difícil la de doblarlo. porta, si bien la porta rigidez también, pero sí, no va a Claro, pero no evitar aporta que. tanto como el Claro, otro. Este aporta más rigidez que claro. este, ¿me entendés? Sí, sí, ahí entendí. Gracias. Muy bien.
Sí. Bueno, compartimos pantalla de vuelta. Bueno, ahí se ve entonces la hojita. Esta hojita está en el Dropbox, que es la que vamos a utilizar para hacer el trabajo práctico. Si bien la clase que viene lo vamos a explicar bien, lo que pueden ir haciendo es haciendo estas cuentas acá, que son para obtener las dimensiones de la viga. Como yo le dije recién, nosotros acá no vamos a calcular la sección en función de una carga porque no es parte de la materia. Vamos, aparte de nosotros lo único que nos interesa es que ustedes hagan un plano correcto de la viga principal. Entonces la idea es que a partir de la longitud L que ustedes tienen de dato, esta longitud L tienen como dato, a partir de esta longitud, hagan todas estas cuentitas que están acá y obtengan todas las dimensiones de la viga. Después con eso la vamos a poder dibujar. Vamos a poder hacer los detalles de dibujos correspondientes en el plano. Vamos de vuelta a la diapositiva. A veces se colocan dos rigidores longitudinales a lo largo de la viga y además a veces se utilizan los diafragmas cortos. Bueno, también vamos a diseñar una viga tipo reticulada o celosía. Esto acá en el apunte está la viga reticulada y aquí hay un detalle, el nudo, cómo lo vamos a diseñar, eso lo vamos a aprender también. Bueno, ¿qué características? Bueno, acá tenemos un ejemplo de puente de grúa con viga reticulada o viga de celosía. Bueno, ¿qué características o qué ventajas tiene este tipo de construcción de viga principal de puente de grúa con respecto a la construcción de viga principal tipo cajón o sección tipo cajón? Bueno, la viga reticulada o celosía es una estructura que se fabrica a partir de perfiles laminados de diferentes secciones. Nosotros vamos a utilizar perfiles, ángulos de alas iguales, ¿no? Perfiles L de alas iguales, que nosotros habitualmente en la jerga se denominan ángulos, y también con perfiles UPN. En estas estructuras, las mismas se diseñan de manera tal de que las barras estén solo sometidas a tracción o compresión, por lo menos desde el punto de vista de las cargas generales, ¿no? Porque después vamos a ver de que en realidad en determinados momentos las cargas sobre las vigas, sobre ciertas barras, por ejemplo acá tenemos un dibujito, si nosotros imaginamos un diseño de viga principal tipo reticulado como lo que habíamos visto en estabilidad 1, y la realidad es que si el carro yo lo diseño de manera tal de que se desplace por la parte superior de esta viga, en algún momento voy a tener cargas puntuales, no en los nudos, sino en zonas intermedias entre los nudos. Entonces yo tendré que analizar localmente qué pasa con la flexión de cada una de estas barras, ¿está bien? Pero en líneas generales, en la generalidad de los casos, cuando uno diseña esto, supone que las cargas están aplicadas sobre los nudos, ¿no? De hecho, cuando nosotros hacíamos los trabajos prácticos de estabilidad 1 y estudiábamos reticulado, seguramente todos ustedes lo hicieron, siempre las cargas las aplicábamos, las cargas y los vínculos los aplicábamos en los nudos. ¿Está bien? De manera tal de lograr barras solo sometidas a tracción o compresión. Y los nudos eran puntos donde las cargas convergen. Los ejes baricéntricos de las secciones convergen en los nodos, convergen en un punto. ¿tá? Nosotros en estabilidad 1 suponíamos esas barras, o mejor dicho, suponíamos que en los nodos teníamos rótulas, teníamos articulaciones que no tomaban momento. Para lograr eso, en el diseño de este tipo de estructuras, lo que vamos a hacer es que cuando nosotros diseñemos cada uno de los componentes de la viga, tenemos que lograr que los ejes baricéntricos de las secciones vengan y converjan en un punto. Entonces, si esto ocurre, ahí yo puedo suponer que esta sección o que este nodo trabaja como una rótula. Hay una demostración de eso. Que no viene al caso. Nosotros directamente lo que vamos a hacer es hacer que los ejes baricéntricos de las secciones converjan en el nodo, converjan en un punto. Ese va a ser el criterio de diseño. Obviamente esta es una construcción ideal para puentes grúas en intemperie. Ustedes van a ver en todos los puertos que las vías principales de las grúas transbordadoras que cargan contenedores en los barcos, obviamente son de estructuras reticuladas,
por lo menos la parte que vuela, la parte más grande que está más arriba, de manera tal de minimizar la carga por presión de viento sobre los laterales. La construcción es más liviana que la de una viga cajón, entonces ahí tengo ahorro de material, pero bueno, requiere más mano de obra para su construcción y es un poco más complicada su construcción, porque yo tengo que garantizar durante la fabricación que la geometría de la viga cumpla con lo que está en el plano, ¿no? Habitualmente este tipo de construcciones se fabrican en talleres de calderería que tienen pisos lo suficientemente planos. Siempre los talleres de calderería van a tratar de tener un piso lo suficientemente plano para utilizarlo como referencia para la fabricación. El reticulado se traza sobre el piso y sobre eso se va armando la viga, ¿no? Se cortan las cartelas, estas chapitas, los nodos digamos, se materializan por intermedio de estas chapas. Esto es una cartela, es una chapa que sirve para soldar los extremos de cada una de las barras del reticulado. Entonces, este punto se traza en el taller de calderería sobre el piso y se van ubicando todas las barras, ¿no? Es un poquito más complejo el armado, pero bueno, se puede armar sin ningún problema. Históricamente, si ustedes, esto es algo que yo siempre comento, ¿no? Es algo muy particular. Si uno tiene la posibilidad de visitar la planta de Siderar, va a ver de que hay la planta de Siderar, la planta de Somisa, se hizo durante uno de los planes quinquenales de Perón, es de la época de Perón, ¿no? Cuando se intentó hacer, bueno, que Argentina tenga cierta independencia en cuanto a la industria primaria, ¿no? Y se empieza acá a producir acero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se armó Somisa, lo que sería la ingeniería conceptual de la planta y la construcción de la planta, la empresa que actuó como EPC, digamos, para fabricar esa planta, fueron todas empresas japonesas. ¿Por qué japonesas? Porque Japón tenía una tecnología bastante importante en cuanto al desarrollo de materiales, que ustedes, en cuanto al desarrollo de industria siderúrgica, ya venía de antes de la guerra, pero ustedes piensen que cuando se armó Somisa, habían pasado más o menos entre 5 y 10 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Entonces los japoneses tenían una mano de obra extremadamente económica, no solamente desde el punto de vista de mano de obra, sino en cuanto a la ingeniería que ellos vendían de plantas industriales. Entonces, si uno visita hoy en día Siderar, va a ver que hay todavía puentes grúas viejos de firmas japonesas, ¿no? Eh, y algunas partes eran europeas también. Entonces, tanto Europa como Japón tenían un diseño de estructuras mucho de vigas reticuladas. En los puentes grúas japoneses, hay una marca llamada Ishikawashima Heavy Industries, que hay todavía puentes grúas de esos en Siderar. Van a ver que incluso adentro de la nave, ¿no? Porque vieron que yo comenté que los puentes grúas que están a intemperie, conviene hacerlos de viga reticulada para evitar una carga por viento muy grande, ¿no? Sobre la estructura de la máquina. Pero ahora ustedes si van a Sierra van a ver que dentro de las naves industriales hay puentes grúas reticulados. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si el profesor nos dijo que habitualmente eso es para las intemperies. No, lo que pasa es que en aquella época la mano de obra era muy económica, tanto en Japón como en Europa. Y tanto en Japón como en Europa, la laminación de chapa había quedado destruida por la guerra, digamos, ¿no? O sea, imagínense que todos los centros industriales grandes fueron bombardeados. Entonces, lo que rápidamente, digamos, se normalizó fue en las laminadoras de perfiles, que son más económicas. Entonces, ellos resolvían todo con perfilería. Bueno, ahí estamos de vuelta. Este ya es el último tramito, chicos, ya lo voy a dejar. Eh, Comparto pantalla de vuelta y sigo. Bueno, les decía que
Es algo muy interesante eso ir viendo, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, muchos de esos puentes grúas que estaban en la planta de Sierrar, bueno, fueron quedando antiguos, hubo que reemplazarlos porque las máquinas tienen una vida útil definida, entonces ya hacer la reparación y reparación de esas máquinas empieza a ser caro, entonces las firmas deciden en determinado momento hacer el cambio de la máquina, ¿no? Por una máquina nueva, quizá de la misma capacidad incluso. Y cada vez de vida a cajón, porque es lo más habitual hoy en día. Es un producto muy, muy fácil de conseguir. Hace 50 años atrás, eh, digamos, era más complejo, ¿no? Porque incluso no había colada continua, no había colada continua para obtener chapa laminada caliente, sino que lo que se hacía era, se fundía el acero con las cucharas de colada en hoyos muy grandes, ¿no? Eh, Se generaban lingotes fundidos y esos lingotes fundidos después se llevaban a la laminadora. La laminadora, el lingote ese se pasaba por unos rodillos, como si uno estuviera haciendo masa de fideos con la pastelina en su casa, y se iba generando de esa manera la chapa laminada en caliente, el acero plano. Hoy en día el acero plano sale a partir de la colada continua, donde directamente se va volcando el acero fundido sobre una serie de rodillos dispuestos en forma curva, y el acero fundido va solidificando a medida que va pasando por esos rodillos. Yo los invito a que, ya ni hace falta explicarlo, es sin hacer ningún dibujo en el pizarrón. Ustedes en YouTube ponen colada continua y van a ver un montón de videos de cómo son esa máquina y cómo funciona, cómo se va volcando el acero fundido dentro de la máquina. Esa máquina es fundamental hoy en día dentro de las acerías, ¿está bien? Bueno, de ahí viene un poco la historia de las vías reticuladas de velocidad. Bueno, en síntesis, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, la tendencia fue tanto Europa como Japón de fabricación de puentes grúas de vía reticulada, y la parte en Estados Unidos, en Norteamérica, era la fabricación de puentes grúas con sección de viga tipo cajón, porque la mano de obra en Estados Unidos era más cara y eran más baratos los materiales. En cambio, en Europa y en Japón, la mano de obra era extremadamente barata y los materiales había que ahorrarlos, ¿no? Había que ahorrarlos, y además no, había quedado muy destruida todo lo que es la infraestructura siderúrgica para la generación de chapa laminada en caliente. Bueno, um, acá tenemos un ejemplo de plano de Galio, de un puente grúa. Esto nosotros no lo vamos a hacer. Sí lo hacen los chicos que en proyecto eligen como tema o como proyecto del puente grúa. Acá tenemos otros ejemplos de planos de Galio, yo les voy a mostrar. ¿No? Acá tenemos un puente grúa real, un plano de un puente grúa real, donde acá tenemos la vista en planta del carro, con su correspondiente tambor de izaje. Nosotros vamos a hacer un trabajo. Se está viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, está bien. Bien, perfecto, gracias. Eh, Nosotros en el trabajo práctico número 9 vamos a aprender a diseñar un tambor de izaje. Sencillo, simple, y vamos a aprender la parte básica de lo que es el diseño de los sistemas de izaje, ¿no? Tenemos el motor eléctrico, un reductor de velocidad y el tambor, ¿no? Las poleas, y este puente grúa en particular es de doble izaje. ¿Por qué? Porque el izaje más pequeño es el que se utiliza para mantenimiento, y este es el que se utiliza para atender la máquina que haya que atender debajo del puente grúa, ¿no? Acá se ve una sección de la vía carrilera. Esta es la vía carrilera que está en la nave, ahí está el riel sobre donde se desplaza el puente grúa, ¿m? Y la vía principal es esta es toda la vía principal del puente grúa, ¿ven? Que va apoyada sobre las vías testeras, ¿m? Y acá tenemos la nave. Muchas veces la condición de diseño es que el puente grúa esté lo más arriba que se pueda, entonces el carro del puente grúa queda muy pegado al techo de la nave. Esta es la estructura del techo. Acá vemos el saliente que tiene la columna para soportar la viga carrilera. Esto es un puente grúa real de una central térmica.
El gancho más grande se utiliza para levantar el rotor de la turbina de vapor o las turbinas de gas de un ciclo combinado. El gancho chiquitito este se utiliza para mantenimiento, o sea, para no tener, si yo tengo que llevar de un lado al otro de la nave industrial una máquina de soldar, no tener que bajar el gancho grande, que es muy grandote e incómodo para utilizarlo, utilizo el gancho chiquitito para mantenimiento. Acá tenemos otro parecido, muy similar, pero una capacidad distinta. Profe, ¿el operario lo opera desde arriba del puente de grúa o tiene un control al piso? Tenés varias opciones. En este caso particular Yo por lo que veo ahí, por eso, que hay un operario ahí a la derecha, no sé, me sí, llama la atención. este se dibujó, este operario es esquemático, nada más simplemente porque cuando uno diseña este tipo de máquinas, tiene que también pensar en la accesibilidad del operario de mantenimiento, digamos, ¿no? Entonces este puente en particular tiene una plataforma. Ahora yo les voy a mostrar acá. Esto está cargado en el Dropbox también. Acá hay no sé si está viendo, hay un puente grúa. Esto es la estructura nada más, en la estructura del puente grúa, donde tenemos acá la viga principal. Lo que nosotros vamos a hacer en el trabajo práctico es solamente el plano de la viga principal. Esta viga principal es un poquito más compleja, pero acá se ve la viga principal, una viga principal, otra viga principal, y esta es la viga testera, ¿ven? Y en la punta de la viga testera van las ruedas. Eso que está de color cian ahí sería el paquete de rueda, que lleva unos rodamientos también. Y la viga principal está vinculada a la viga testera por una unión abulonada, ¿ven? Acá se ve la unión abulonada. Y acá tenemos la plataforma. En general todos los puentes de grúas tienen como mínimo una plataforma para que el operario pueda subir y desplazarse a lo largo de toda la plataforma. Lo que se ve acá, voy a empezar a cerrar, esta la voy a cerrar, esta la voy a cerrar. Lo que se ve acá, estas liñitas, son los cables de alimentación eléctrica para el carro, o lo que se conoce como festón. Este puente de grúa, volviendo un poco a la pregunta que me hicieron recién, este se maneja por radiocontrol. O sea, habitualmente hay unos dispositivos que es como si fuera un control remoto, digamos, ¿no? Tiene un radiocontrol que tiene dos joysticks, un joystick para manejar el puente y otro joystick para manejar lo que sería el izaje, ¿no? Con un joystick yo manejo el puente de grúa y el carro, ¿no? Y con otro joystick manejo el izaje. Entonces no requieren cabina, pero hay puentes grúas que requieren cabina, donde el operador va sentado arriba en la cabina. Esto que se ve acá arrollado es el festón, la alimentación eléctrica para el carro. Ese festón de alimentación eléctrica, en la otra diapositiva se ve, hay que generarle una estructura, que es ese riel, que está pintado en color cian, ¿no? Sobre este riel van ubicados los carritos, ¿no? Entonces los carritos esos se van separando a medida que el carro se va desplazando y se va estirando el cable. Entonces en ese caso el cable queda estirado, como se ve acá, y cuando yo el carro lo desplazo hacia aquel lado, y el carro queda acá, el cable queda todo arrollado, queda pegadito, uno al lado del otro, como se ve en esta parte. O sea, acá tenemos el dibujo del cable. Ven, en realidad, fíjense, el cable está saliendo del mismo lado. En este plano se representó el festón completamente arrollado, o sea, todo comprimido, y el festón completamente extendido. Hay un tablero eléctrico, donde van los variadores de frecuencia y todos los contactores, bueno, toda la parte eléctrica del puente de grúa. Generalmente ese tablero eléctrico está refrigerado con un sistema de aire acondicionado para, digamos, acondicionar la electrónica, porque acá hay mucho PLC, hoy en día todos los puentes de grúas así importantes como estos tienen mucha electrónica que lo maneja el puente de grúa. Los puentes de grúa frenan directamente con los variadores de frecuencia. El variador de frecuencia, digamos, cuando yo muevo el joystick, lo que va haciendo es controlando vectorialmente la corriente y el amperaje para ir acelerando y desacelerando los motores para que entreguen siempre el torque que yo necesito. Son muy modernos en ese sentido, los variadores de frecuencias vinieron a resolver un montón de
soluciones mecánicas que se utilizaban hace 50 años atrás. Hoy en día se controla todo con los variadores de frecuencia. Pero ¿qué pasa? Los variadores de frecuencia esos generan mucho calor. Ese calor tiene que ser disipado mediante un banco de resistencias eléctricas y además la electrónica genera mucho calor, entonces tiene que ser refrigerada. Por eso se utilizan tableros acondicionados, ¿no? Con aire acondicionado. Acá tenemos otro ejemplo de un puente grúa, también en otra nave industrial, también sin cabina, donde se ve acá los dos izajes, izaje principal e izaje secundario. Lo importante de estos planos de gálibo, plano de gálibo viene de la palabra gálibo, se utilizaba incluso para las secciones de los ferrocarriles, de los trenes, donde era necesario conocer bien el gálibo de un ferrocarril para después diseñar los túneles por donde iban a pasar. En este caso lo que haría de túnel sería la sección de la nave industrial. Entonces es importante acá indicar, por ejemplo, los espacios disponibles que yo tengo desde el borde de una columna hasta el centro de la vía principal, y ver que el puente de grúa no choque contra nada cuando está avanzando a lo largo de las vías carrileras. Por eso se llama plano de gálibo. Y habitualmente se colocan acá todos los datos de diseño. Las velocidades, la capacidad de izaje, y la capacidad de izaje siempre está indicada bien en un cartel de capacidad. Hoy en día se utiliza la sigla SWL. Safety Working Load significa eso. SWL tanto, y se pone un número al lado, que es la carga de izaje segura. Acá tenemos un puente de grúa, un ejemplo de puente de grúa, ya con cabina. Acá tenemos la perspectiva 3D. Es un puente de grúa muy complejo, que fíjense que tiene 8 ruedas, tiene 1, 2, 3, 4 ruedas, con un sistema de traslación ecualizado, en el cual el puente de grúa se apoya acá, acá, siempre se apoya en 4 puntos, y después de esos 4 puntos se transmite la carga hacia los 2 puntos de apoyo, que son las 2 ruedas, de manera tal de que apoyen correctamente las 4 ruedas. Ustedes piensen que si esto fuera rígido, si esta estructura acá fuera completamente rígida, y yo tengo 4 ruedas, yo no lograría hacer apoyar correctamente las 4 ruedas. O bien, las 4 ruedas apoyarían, pero yo tendría digamos, un desbalanceo de carga en las 4 ruedas en función de la elasticidad que tenga la estructura del puente de grúa. El puente de grúa se deformaría elásticamente hasta que una de las ruedas apoya bien, pero esa rueda quizá no toma la misma carga que la otra, entonces esta es una forma de ecualizar a las 4 ruedas para que las 4 ruedas tomen la carga que yo quiero que tomen. Con un pivote, un punto de pivote, ¿ven? Que es este perno que se ve acá. ¿Está bien? Bueno, y acá se ve el carro en planta. Esto ya está en la diapositiva cargado, para que ustedes lo vean, es simplemente descriptivo para que se empiecen a familiarizar con este tipo de máquina. Acá estaría la cabina de comando, donde el operador todos los días se tiene que subir, tiene que tener aire acondicionado también para que el operador pueda trabajar tranquilo, y tiene toda la computadora, bueno, todo el panel de control del puente de grúa, y lo maneja. ¿Sí? Bien. Bueno, después, con respecto a nuestro trabajo práctico, yo acá les voy a mostrar. La parte de la fabricación de la vía principal. Acá tenemos una serie de fotos donde se ve claramente los diafragmas, cómo se arman. Vamos a poner Open With. Bueno, esta es una vía principal medio compleja, era una vía principal muy grande, en la cual los diafragmas tenían unos cortes, y uno se podía meter adentro de la vía principal, ¿no? Esto no lo vamos a pasarlo. Acá tenemos unas vías principales, tipo pórtico. Pero me interesa mostrar esta foto. Esta foto es muy clara. Acá se muestra cómo se fabrica una viga principal. Fíjense que la sección de la viga principal se logra gracias a los diafragmas. Los diafragmas son fundamentales, no solamente desde el punto de vista de que, digamos, ayudan a que el alma de la viga sea estable, sino que ayudan también a fabricarla. Si no, sería imposible lograr una sección exactamente rectangular
bien escuadrada, sin la ayuda de los diafragmas. Entonces, los diafragmas son recortes de chapa, se cortan en el pantógrafo. Estos diafragmas son parecidos, esto es bastante parecido a lo que van a utilizar, a lo que van a dibujar ustedes, porque si ustedes se fijan acá, tiene los recortes, los diafragmas, para poder pasar a lo largo el rigizador longitudinal de la viga. Y esta que ustedes están viendo que yo estoy marcando con la manito, ¿no? Sería la platabanda superior. La viga principal se fabrica al revés. Se tira o sea, lo que se hace es, se cortan, recuerden que las chapas siempre vienen de 2500 por 12000. Entonces ese sector de chapa de 2500 por 12000 yo recorto lonjas de chapa, la longitud que yo necesite, las voy uniendo una a lo largo de la otra y obtengo una viga principal, por ejemplo, de 30 metros, ¿no? Una platabanda superior de 30 metros. Esa platabanda yo la tiro en el piso, así a lo largo, queda tirada en el piso, ¿no? Como está acá. Y los operarios lo que van haciendo es ir montando o ir apoyando con un puente grúa. Estas chapas se agarran de acá arriba con un ganchito, con un puente grúa. Se van apoyando y se van posicionando de acuerdo a cómo indica el plano. Y se van soldando y van quedando verticales. Soldaditas verticales van punteadas, quedan verticales paraditas. Después yo voy a venir con el puente grúa de este lado, voy a agarrar una de las almas. Me voy a dar video a mí mismo para que vean los gestos que yo hago. Agarro una de las almas así, es este papel, el alma. Entonces yo la agarro así, con el puente de grúa vengo, tac, y la apoyo al lado de los bordes de los diafragmas, ahí como se ve en la imagen. Hago lo mismo del otro lado, y ahí voy armando la viga. Acá se ven los diafragmas que están soldados, punteados de un lado del otro, bien a escuadra, ¿no? Bien paraditos, bien verticales. Y estos que están acá son diafragmas cortos que ustedes no van a utilizar en el trabajo práctico. Nosotros no vamos a colocar diafragmas cortos, pero a veces es necesario colocar diafragmas cortos. ¿Cuándo es necesario colocar diafragmas cortos? Cuando el riel, que se coloca en la parte superior de la viga, va en el centro. Porque el riel puede ir o en el centro o centrado con el alma de una viga. Eso lo vamos a mostrar en esta diapositiva. Estamos de vuelta con la estructura 3D. Por ejemplo, en este caso, el riel iba centrado en el alma. ¿Cómo lo sé a eso yo? ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque fíjense que el alma, la platabanda sobresale hacia acá, sobresale hacia este lado. ¿Por qué le hicieron sobresalir? Y bueno, para centrar el riel en el alma. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Ahí me ven a mí. Entonces, el diseño sería de esta manera. Nosotros no vamos a hacer esto tampoco. Nuestra viga, la sección de nuestra viga va a ser simétrica con respecto a un eje vertical. Pero muchas veces se usa un diseño así, en el cual yo tengo un alma acá y el otro alma acá, y acá sobresale un poco la platabanda, se ponen unas carteras de refuerzo, así, y acá viene el riel, centrado acá en el alma. ¿Está bien? Son diseños. Y otro diseño es centrado acá, en el medio de la viga. ¿Está? Bueno. Vamos de vuelta a la foto. Así ya vamos terminando. Ahí se ve de vuelta. ¿Ven? Fíjense que acá al lado está la platabanda inferior tirada en el piso. Perdón, claro, la platabanda inferior sería la que se suelda al Profe, final. no se ve la pantalla que está Disculpame, sí, mostrando. me olvidé de compartir. Gracias. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y por qué se arma así? Porque si no, no se podría armar. Fíjense en cómo sería esto. Se arma al revés, ¿por qué? Porque primero se tira la platabanda, digamos, superior en el piso. Se le sueldan todos los diafragmas. Los diafragmas van soldados a la platabanda superior. Se ponen las almas. Entonces, de esa manera queda la parte de arriba hueca para que los operarios se puedan meter por acá adentro y puedan terminar de soldar todo. Cuando terminan de soldar todo esto, ¿qué hacen? Toda esta estructura ya queda más o menos rígida. Entonces, la agarran, la dan vuelta y la apoyan contra la platabanda inferior que queda en el piso. Y ahí hacen la soldadura del cordón
longitudinal lateral, el filete. Y ahí queda armada ya la vía principal. Bueno, acá se ve un extremo de una vía principal apoyada sobre una vía testera. Lo que pasa es que acá falta soldar la última chapa de cierre. Ahí se ve la rueda de la vía testera, montada sobre su extremo. Ahí se ven las dos vigas principales. Estas dos vigas principales serían bastante parecidas a lo que van a hacer ustedes. Pero bueno, este diseño también es de riel centrado en el alma. Nosotros vamos a poner el riel acá. Aunque no lo vamos, nosotros ni siquiera vamos a dibujar el riel. No lo vamos a incorporar. ¿Está bien? Bueno, les quería mostrar esa foto simplemente como para que se entienda un poco de qué se trata el trabajo práctico. Bueno, en la clase que viene lo vamos a dibujar acá, en el pizarrón. Ya vamos a explicar bien cómo hacer el trabajo práctico, utilizando esta guía. Yo lo que les voy a pedir, mientras tanto, es que vayan haciendo que lo lean a esto y que vayan haciendo las cuentitas que están acá. Y después yo en la clase que viene voy a explicar qué es cada una de estas cosas. Este trabajo práctico en 3 clases se liquida. A partir de ahora ya empiezan los trabajos prácticos que son un poco más cortos. Sinceramente, el trabajo práctico más trabajo lleva, obviamente es el trabajo práctico del reductor. Pero ya los que quedan después son un poco más cortos, digamos, o menos, tienen menos carga de trabajo en cuanto a la elaboración de planos y memoria de cálculo, ¿sí? Así que bueno, chicos, los dejo. La clase que viene ya arrancamos bien a hacer el dibujo de esta vía principal y en 2 clases más ya lo terminamos, para que lo puedan completar.